Electo vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, pues fue elegido durante esta mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, y para analizar su perfil y la proyección, cómo se ve esta vicepresidencia, que recordemos es la tercera persona que ocupa este puesto de segundo mandatario en lo que va del año y medio de gobierno de Lenín Moreno. Damos la bienvenida al analista político José Chalco Salgado, nos acompaña. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros, y analizamos una persona que no tiene el conocimiento de la trayectoria política, un empresario comunicador, más bien radiodifusor dedicado a los medios. Bienvenido, José. ¿Cuáles las primeras lecturas que le da esta designación? Buenos días y qué gusto poder estar aquí, Karina, ¿no? Efectivamente, el país nuevamente se ve abocado en menos de 2 años a un tercer vicepresidente. Yo creo que aquello demuestra una crisis importante de algunos temas. Político, por supuesto, es un tercer vicepresidente en 2 años, pero una crisis profunda de la práctica de la función pública en el país. Y en esto hay que ser categóricos. Aquí, de alguna manera, se están normalizando actitudes poco éticas, inmorales, contrarias a la sociedad, como una práctica normal. Y eso es una crisis profunda en toda la institucionalidad del Estado que debemos analizar. Sin lugar a duda, es un nuevo vicepresidente, hay que extender la mano, hay que buscar que esta nueva designación del vicepresidente, una designación con votos de la Asamblea Nacional, sea una designación que habilite al consenso, que habilite a mejorar y solventar al sistema democrático del Estado, y que no sea, lamentablemente, lo que ya viene siendo una fractura permanente a la institucionalidad o carencia de institucionalidad y valores en el ejercicio de la función pública. Ahora, justamente sus primeras palabras hablan de eso, de consenso. Dice, quizás este consenso general son 94 votos dentro de la Asamblea. Hubo obviamente abstenciones de 7 asambleístas también de Alianza País, que dijeron no conocer ni estar de acuerdo con ninguno de los nombres de la terna, pero habla del consenso, de que se pueda trabajar obviamente con este impulso. Dice, estamos todos en el mismo barco, ¿verdad?, para sacar adelante al país, lo que ha mencionado. En torno a esto, ¿cuál es la lectura? Se habla de alguien que no tiene una trayectoria política, decíamos un joven, 35 años de empresario, radiodifusor, locutor, de medios de comunicación, pero que no tiene la experiencia en la parte política. La ciudadanía muchas veces ha dicho, estamos un poco cansados de los políticos de siempre. En este caso, está la apertura a alguien que está ajeno a la política. José. Yo creo que aquello responde precisamente a este espacio de decepción ciudadana en el ejercicio político, lo cual es lamentable, porque la política debería ser un ejercicio de profesionalización, un ejercicio precisamente en el que no vemos a la política como algo oscuro o indebido, sino que necesitamos los mejores cuadros formados ética y políticamente para la gestión. Sepamos que la actividad privada sí difiere mucho de la administración pública, ¿no? La administración pública tiene una serie de elementos, una serie de normatividades y de distintos actos a realizar en el ejercicio de las funciones que no se equipara a la administración privada. La terna que envió Moreno a la Asamblea Nacional, en los 3 candidatos, incluido el vicepresidente electo, se vio siempre y se determinó siempre de que venían gente de la actividad privada, ¿no?, de la empresa privada, y en este caso del vicepresidente, inclusive de los medios de comunicación, que también me parece un símbolo interesante para el país, porque los medios de comunicación durante los últimos 10 años precisamente fueron sujeto de una especie de autoritarismo en donde se estableció una única voz, un control desmedido contra los medios de comunicación, y en donde se puso en quiebre incluso ciertos derechos constitucionales y derechos humanos, a propósito que el día de ayer era los 70 años de derechos humanos que precisamente fueron conquistas que a través de los medios de comunicación se fueron generando, ¿no? Entonces yo sí creo que es también un símbolo significativo de esas libertades y de esa vuelta a la democracia que el Estado lo necesitaba. Yo no veo mal que sea un comunicador social, lo único que yo sí creo que aquello es positivo, pero que siempre y cuando esto implique una renovación, insisto, una consolidación del sistema democrático ecuatoriano, porque es lamentable tener 3 vicepresidentes en 2 años. Recordemos que el Ecuador venía de una crisis precisamente que pudo capitalizar el expresidente Correa, de decir, bueno, aquí hemos tenido muchos presidentes periódicamente, tuvimos un presidente en el 96, otro enseguida en el 98, en el 2000. Una década, ¿no? Exacto, que teníamos todo ese fenómeno, y ahora estamos teniendo un mismo fenómeno de ex vicepresidentes, pero que también hay que ser claros con las cuestiones y decirlas como son. Ex vicepresidentes anteriores que han tenido que ser destituidos de sus funciones por actos de corrupción
y por además ser de alguna manera de una misma línea y tendencia política que se repite, es un fenómeno que se repite. Y aquí también analizamos entonces de que viene un nuevo actor político, la vicepresidencia, ajeno a cualquier fuerza política. Que no tiene ninguna bancada política, no tiene una bancada, ¿no? Totalmente independiente. Algo también que resaltar y quisiera saber su lectura en torno a esto. Es un economista, se habla de la situación económica del país que lógicamente pues deja mucho que desear. La proyección que se tiene para el 2019 no es tan positiva, tal es el caso que lo han dicho las propias empresas de los sectores cámaras, industrias y producción. En este caso, un vicepresidente que tenga el título de economista podría aportar también, y no sé si designarle algún tipo de funciones para que en este sentido pues pueda surgir el país. Karina, es importante recordar que hasta hace pocas semanas teníamos una crisis de gabinete que se conoce en ciencia política, es decir, se había pedido la renuncia a todos los ministros de Estado precisamente para una suerte de reorganización y de reestructuración de lo que implica las secretarías de gobierno, ¿no? En esa línea ingresa también este nuevo vicepresidente y yo creo que es también un mensaje, por supuesto, de las libertades, de la democratización que el país va a afrontar, pero también de la visión y la línea de apertura que el Ecuador está ya afrontando respecto de temas financieros y económicos, ¿no? Hasta hace poco, el día de ayer, entiendo que había también un anuncio del ministro de Finanzas respecto a la nueva posición del Estado en torno a la deuda, en torno a los subsidios, en torno a los impuestos, y claro, todo aquello está apuntalando hacia una nueva posición del Estado que no está únicamente ya en la lógica de los anteriores 10 años, y ahí está también el apoyo que ha recibido en la Asamblea, ¿no? Son 94 votos de bancadas de diversas bancadas, en donde se puede encontrar que tiene apoyo desde izquierdas, centros y derecha incluso. Y eso está reflejando, primero, un buen síntoma, el síntoma del consenso, un síntoma de acuerdo, un síntoma de una visión hacia el país, ¿no? Pero también no hay como negarlo de que el gobierno ha tomado ya una posición económica financiera para el Estado que es distinta a la que hemos tenido en los últimos años y que viene a apoyar el vicepresidente. La ausencia del actual mandatario, por su giro obviamente en China y toda esta situación que tiene de visitas en un momento crucial como la designación del vicepresidente, ¿qué le hace pensar a usted esta situación, dado que obviamente está ya designado como vicepresidente, pero al momento también sería presidente encargado del país? Bueno, y las actividades del presidente de la República entiendo que son así, ¿no? Son de agenda, urgen, no se pueden prever una situación como la que se tuvo de la renuncia de la anterior vicepresidenta, pero entiendo que el vicepresidente salió con la función de presidente de la República, no pidió delegación respecto de su abandono del país y está ejerciendo el cargo de presidente del Estado, que es facultad que se puede realizarlo tranquilamente. Bueno, en este sentido, ¿cuál es la proyección que ve? ¿Cómo ve al Ecuador? Estamos ya por terminar el 2018 con un nuevo vicepresidente. ¿Cuál es la percepción también de los ecuatorianos? Se nos viene ya pues las elecciones 2019, que son las seccionales, y sin duda esto va a poner en movimiento toda esta tabla de ajedrez que ya se ve, la iremos analizando en una próxima oportunidad. Pero ¿cómo usted ve a nuestro país en el 2019, José? Bueno, yo creo que las elecciones seccionales a las que estamos abocados ya en pocos meses van a llegar con un presidente y una agrupación política del presidente muy debilitada. Y ahí está que quizás quienes podrían haber esperado una participación política más activa desde el Ejecutivo, hubiéramos esperado quizás de que el vicepresidente sea un perfil político mucho más fuerte que le permite incluso a la agrupación política del Ejecutivo salir adelante. Pero esos no son los intereses del presidente, por lo que se nota, ¿no? Los intereses más bien son de poder concretizar su gestión de gobierno de la mano de ética y fuera de la corrupción. Yo veo que las elecciones seccionales va a ser un espacio precisamente para que surjan nuevas fuerzas políticas en el país, en las distintas regiones y provincias del Estado, y donde la participación de la agrupación política del Ejecutivo va a ser muy débil, ¿no? Y aún más con un perfil como ser el segundo líder a nivel nacional en el Estado, con el actual vicepresidente, en donde simplemente no es un perfil que va a apostar, no va a apostar con liderazgo político, pero sí va a apostar quizás en un efecto y fenómeno de mostrar la calma al Ejecutivo, de un Ejecutivo que empieza a tener gobernabilidad después de estos últimos movimientos que ha tenido que afrontar. Muchísimas gracias a José Chalco Salgado, quien nos acompañó en analista político. Ahí está su lectura. Hoy justamente tenemos nuevo vicepresidente designado por la Asamblea Nacional con 94 votos. Se trata de Otto Sonnenholzner, que está pues como nuevo vicepresidente de la República. Lo estaremos analizando y también invitaremos a José en otra oportunidad para tratar ya el tema de este mapa que se arma, ¿verdad?, en lo que respecta ya a las próximas seccionales, sobre todo acá en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos. Qué gusto, qué gusto. Vamos a la pausa, 13 horas 31 minutos. Regresamos en breve con más de Cuenca en Directo.